Respuestas a tus preguntas a la luz de la Biblia. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Qué gusto, qué alegría y qué expectación, siempre que vamos a empezar aquí el miércoles de preguntas y respuestas. Esperamos mucho porque en los programas anteriores ha habido abundancia de respuestas, dan luz la participación de cada uno de los participantes, de los que están aquí, de los que estamos aquí, acerca de alguna de las preguntas que se proponen. Vamos a darle la bienvenida a los que hoy nos acompañan. Primero las damas. Verónica, buenos días. Hola, muy buenos días. Es un gusto estar aquí entre ustedes, querido auditorio, y con mis compañeros del panel. Me llamo Verónica Aguirre. Pastor Pepe. Buenos días. Soy el Pastor Pepe y espero que podamos ser de bendición para ustedes, y agradezco a Dios por un miércoles más que puedo estar aquí con mis compañeros. Muy bien, Armando, buenos días. Buenos días, Pastor. Buenos días, Pastor Pepe, señora Vero. Un placer estar aquí con ustedes como cada miércoles, y pues esperamos que como cada miércoles dar un poquito de luz a esas preguntas, y pues esperamos ser de bendición. Y así como cada uno de nosotros aprendemos un poquito más cada miércoles, pues así ser de bendición para las personas que nos escuchan. Sí, así es, efectivamente, cada pregunta nos cuestiona a todos realmente, examinar lo que sea la respuesta correcta, porque, bueno, pues, cristiano es luz del mundo, sal de la tierra. Y quiero recordarles los teléfonos en cabina, es el 493-688-2187. Llámenos de veras. Y aquí pues el operador les va a responder y pueden expresar sus preguntas. Y si las quieren redactar y mandarlas en un mensaje de WhatsApp, sería marcando al 493-190-2404. Bueno, pues entramos de lleno con la primera pregunta. Se refiere a los jóvenes, dice que algunas buenas actividades se les debería ofrecer a los jóvenes como alternativa a los antros. Y bueno, esta pregunta me lleva a mí a reflexionar que efectivamente los jóvenes no tienen muchas opciones, ¿verdad? Sino simplemente los antros. Y cuando hay alguna opción, pues la llenan de lo mismo que consumen en los antros, ¿verdad? Hay algunas opciones. Bueno, tenemos por ejemplo algo que hemos compartido, Pastor, con ustedes, ¿no? El boliche. El boliche. Sí. Y bueno, pues mayormente son jóvenes los que hemos visto ahí, ¿verdad? Sí. Y es muy sano eso, ¿no? Sí, pues regularmente las personas nos vamos por todo por lo material. Es por esa razón que no da resultado lo que es el trabajo de... no cuestiono que no dé resultado el trabajo del gobierno en cuanto a la atención para los jóvenes, pero ya hablando hace años con los representantes del gobernador en Zacatecas, las iglesias, yo ponía por ejemplo este plan que he querido llevar a cabo, o lo he intentado algunas veces. No ha tenido seguimiento porque precisamente es cuando se necesita que las iglesias estén encausadas a lo que tiene que ver con recursos económicos en la iglesia, ¿sí? Porque también he encontrado que algunas iglesias están esperando que el gobierno supla todo. Y ciertamente eso no va a pasar. Quien suple todo es nuestro Señor Jesucristo para la iglesia. Y el Señor da sabiduría para que sepamos qué hacer con nuestros jóvenes. Y cuando digo nuestros jóvenes, amplío a la iglesia y también a los jóvenes de la comunidad. Primero, hay que tener un corazón de carga por estos muchachos, los niños, los jóvenes. En segundo, a los jóvenes les gusta mucho lo que es el deporte, los juegos, pero no queda ahí. Entonces yo hablaba con este grupo de
de los representantes del trabajo que había que hacer en las colonias, qué hacer con nuestros jóvenes, y quedaron de venir a Fresnillo, dieron una fecha de algún mes, esperamos su llamada, todo eso para hacer algo, nunca se comunicaron. Siempre así pasa, lo dejan en última instancia, no le dan importancia cuando debe ser lo más importante, porque prevenir que los jóvenes caigan en drogas o en otras adicciones es trabajar antes con ellos. Sí. Entonces yo tenía este plan en nuestra iglesia, incluso todavía está allí, por si un día Dios puede bendecirnos y poder llevarlo a cabo, lo que es deportes, refrigerio y la predicación o la enseñanza de la palabra de Dios. O sea, llevar estos 3 puntos en atención para nuestros niños y los jóvenes, que tengamos un tiempo de deportes, un tiempo de refrigerio y luego un tiempo donde los jóvenes se juntan para escuchar la palabra de Dios, no muy largo, pero sí algo que a ellos les impacte. Alimentamos su físico en cuanto al deporte, alimentamos su cuerpo con el refrigerio, la comida, y alimentamos su espíritu, su alma. Y esto es lo que no puede hacer el mundo, no puede hacer el gobierno, y esto lo puede hacer la iglesia. Es algo integral. Sí, así es totalmente completo, pues, muy bueno. Sí, bueno, pues una delegación de pastores estuvimos en Zacatecas. Sí. Y efectivamente estuvimos proponiendo que se involucraran más activamente en opciones para la juventud, sobre todo a cómo están las cosas, ¿no? Que se han vuelto carne de cañón para los cárteles, los jovencitos, y pareciera que en un muy alto porcentaje viven una vida que no es atractiva para ellos, como que el único refugio son los antros, es la cerveza, y de ahí a la droga no hay más que un paso, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, hubo propuestas, incluso hay un campamento en Tierra Alta, Coahuila, que unos abogados norteamericanos han estado patrocinando, financiando, está establecido con retos físicos, ahí hay muchas actividades muy atractivas para los jóvenes, ¿verdad? Casi son instalaciones como militares, ¿verdad? En las que ellos pueden andar en espacios altos, en desafíos de cuerdas, en atravesar puentes muy angostos, muy riesgosos, una serie de actividades, tener fogatas, y es específico para jóvenes. Y yo me contacté con los administradores de Tierra Alta, Coahuila, y también con el encargado, el director de lo que es asuntos religiosos, ¿verdad? De aquí, sí, de Zacatecas, sí. y el licenciado Quesada, me parece. Y pues se emocionaron bastante. Y los dirigentes de Tierra Alta dijo: consíganos una cita con el gobernador y nosotros vamos y les exponemos en su sala de audiovisuales los buenos resultados, las buenas experiencias que se tienen en Tierra Alta, Coahuila, con este campamento donde se involucran a los jóvenes y se reciben. Si son drogadictos, se reciben ahí, ¿verdad? Porque sus eventos son de fin de semana, son de 2-3 días, ¿verdad? Y acampan allá. Solo que si alguien lleva drogas, pues se las quitan a la entrada para que pues se rompa la rutina de ellos y puedan conocer otra opción. Lo mismo, bueno, se me viene a la mente así a bote pronto, que me gustaría que luego abundáramos un poco más en los rally que se hacían antes, pastor. Es una buena opción, ¿verdad? Con retos de inteligencia, de deducciones, de recorrer estaciones clave que tienes que saber o deducir quiénes son, ¿verdad? Y bueno, al final de todo ese recorrido, que pueden ser 10, 12, 15 estaciones, hay un premio. Y todo eso hace que los jóvenes formen equipos para estarse apoyando en un mismo carro, 4 o 5 personas, y están diciendo: esta pregunta parece que nos manda a la siguiente estación. Se vuelve algo muy atractivo. ¿Qué propondrían ustedes, Vero? ¿Qué dirías tú? ¿Qué buenas actividades se les puede ofrecer a los jóvenes como alternativa a los antros? Bueno, pues como bien sabemos, los jóvenes ocupan sacar su energía. Y esa energía es natural en su edad.
para eso, como comentan ahorita, pues se pueden implementar más y variadas actividades. Ahorita el pastor Pepe hablaba y el pastor Sergio más que nada sobre actividades en iglesia, ¿verdad? Pero también no solo en iglesia, también actividades en casa y lo que también, como comentaban ahorita, lo que le toca al gobierno. El gobierno pudiéramos sacar 2 puntos, escuelas y áreas públicas. Y ya estaríamos cubriendo bastante de los jóvenes y cada uno de estos puntos pusiéramos atención en ellos. Antes se oía más de torneos, pudiéramos decir que quizás por las pandemias o X, ¿verdad? Y de competencias. Pero algunas, pocas eran aquí en el municipio, otras eran en el estado y muchas otras yo escuchaba afuera. Yo en algún tiempo practiqué un deporte y pues era más salir que estarlo ejerciendo aquí. Había más en estados grandes y había que viajar a esos estados que lo que yo practicaba la charrería por 10 años. En escaramuza. En escaramuza, sí, así es. Fueron campeonas, ¿verdad? Fuimos campeonas estatales 3 años consecutivos y varias veces fuimos a la nacional. Un saludo ¿Cómo se llamaba? para la escaramuza Real de Minas Real y la de señora Minas. Margarita Garay. Saludo. Bueno, ya hice un anuncio. Ok, entonces pues me ha tocado vivir y no solamente vivir, ver cómo cada vez el municipio es más abandonado en actividades y quizás eso nos pueda dar el resultado de más actividades de delincuencia que destacan más nuestros jóvenes en la delincuencia o en los vicios que destacar en los deportes. Hay muchas actividades, principalmente pues a lo mejor las que ocupan su cuerpo, como pudiéramos decir bailes, ¿verdad? Hay muchos tipos de bailes, algunos que se me vienen a la cabeza, pues danza moderna, danza clásica, bailes latinos o los que ya casi no se ven, bailes de salón, salsas, etcétera. Pero el baile es una forma donde el joven saca todo lo que tiene, ¿verdad? Se cansa. Gasta, quema calorías. Sí, y el baile pues es mejor que estar en un antro. Bailar enseñarles técnicas en algunos centros y que aparte de enseñarles baile pues compitan por él. También hay deportes que a veces se escucha que vienen aquí, más que nada creo que basquetbolistas, ¿verdad? Allá Sí, en los torneos, ¿verdad? Sí, pero aquí no escucho mucho de donde los jóvenes están bien atendidos en ese tema. Está el ciclismo, tenis. Antes se oía mucho el tenis allá para La Calera, ¿cómo se llama el centro que estaba por allá? Sí. Donde antes era un salón, La Nacional, ¿o qué se llama? Por ahí. Club Deportivo. Sí, se oía más el básquet y se oía que tienen una cancha de tenis por ahí. El pentatlón. Ajá, el fútbol, la natación, no sé si ahorita ya volvieron a abrir la alberca, pero estaba por un buen tiempo cerrada. Y la natación sí estaba muy en auge aquí. Pero ahorita todo bajó todo lo que es actividad, pero la delincuencia ha estado subiendo. Está, pues como decía, la equitación, la gimnasia olímpica. Algunos no se han implementado nunca aquí y a algunos se les da muy poco el auge a estas actividades. Necesitamos pues llamar más la atención y como decías ahorita, decía usted, pastor, lo que se hacía allá en los campamentos. Tierra Alta, Coahuila, sí. Cómo mandaban llevar gente de otros estados para allá, ¿verdad? Uh-huh. Y muchos de nuestros compañeros fueron y contaron experiencias fabulosas. ¿Por qué no hacerlos aquí? Y en vez de sacar a los frenillenses a otros estados, traer. Esa propuesta yo personalmente la hice al encargado del deporte, que se hiciera un campamento aquí, podría ser cerca de la Encantada, y usando el modelo que usan en Tierra Alta, ¿verdad? Porque es muy, muy atractivo, los jóvenes se involucran, se interesan, se vuelven entusiastas, ¿no? Porque el problema de aquí, de muchas de las opciones que dice Vero, o de algunas de las opciones que dice Vero, es que combinan el deporte con la cerveza. Sí. Por ejemplo, no se diga en la charrería. La charrería es un deporte excelente, es el deporte mexicano, ¿verdad? Le llaman. Pero sin embargo, pues lo que vemos, por ejemplo, en Jerez,
Sí, en Jerez vemos que hasta los caballos andan borrachos. Continúa. También quisiera añadir que los jóvenes, aparte de su actividad física para quemar sus calorías, necesitan recreación, pasar tiempo entre ellos mismos con actividades ya no físicas, sino cine, teatros, cafés, conciertos de música. Pero bueno, también en conciertos de música hay que ver qué música les traemos, ¿verdad? Porque de hecho hay una música que es la peor, se llama crunchcore. Es la peor música, no tiene ritmo, se usan puros gritos, es una mezcla de metal con rap, imagínense. Como la de Chacarrón. No tiene ritmos. Y de por sí solas el heavy metal y el rap son difíciles. Y ahora juntas, también existen muchos otros tipos de música que son a los que yo me refiero, que muchos ya no se escuchan, como el blues, el jazz, música clásica, música instrumental. También está el country, el funk que derivó la música disco, está la techno, la pop, la grupera, etcétera. Pero también aún en la música se han metido géneros o se han metido canciones que en vez de ayudar al espíritu del joven, lo están perdiendo. Aún por la música el joven se puede perder. Y pues es que hay que estar atentos a todo lo que es enseñar a los jóvenes, más que nada. También los jóvenes pueden jugar juegos donde usan su mente y su destreza como principal herramienta. Ajedrez, memoramas, el Jenga. Drumi que jugamos en casa. Sí, el Drumi, maratones, loterías, damas chinas, inglesas, turistas, dominó. Hay muchos juegos y que también se pueden hacer campeonatos para competir entre ellos. Sí, yo siento que es un gran reto y ojalá que de veras los encargados y sobre todo que en el Instituto del Deporte estuviera la persona correcta, con el perfil correcto, para que asumieran el desafío de los jóvenes. Ellos tienen sus potencias vírgenes, ¿verdad? Y salen al mundo y quieren satisfacer pues sus emociones, ¿verdad? Pero las malencausan, las tuercen y después perdemos a la juventud. Sí, se dice que es una generación perdida, pues sí, pero son hijos de padres que también ya fueron la generación anterior, que no pusieron la atención, ¿verdad? Estamos descuidando la formación de nuestros hijos y todas sus capacidades y sus emociones deben de ser entendidas y respondidas con opciones específicas y concretas donde ellos se realicen. Hay muchísimo, hay un abanico de posibilidades, de opciones en cuanto a deporte. Tenemos, por ejemplo, también, el teatro de calle que se ofrece en Zacatecas y que es muy atractivo para el turismo, ¿no? Hay un sinfín de actividades y ojalá que se pudiera volver a impulsar todo lo que es sano, actividades sanas, que no dejemos solamente los antros como pues casi como la única opción para los jóvenes. Sí, también me gustaría. ¿Quiere participar usted? Lo espero. Sí. Bueno, es que en realidad estamos viviendo tiempos difíciles donde es raro ver jóvenes en las canchas deportivas, ya ni siquiera jugando fútbol. Es raro ver a los jovencitos como antes. Yo recuerdo cuando hace algunos 2-3 años que yo era joven y salíamos con todos los compañeros a jugar fútbol y no éramos nada más nosotros, las canchas estaban llenas de jóvenes haciendo deporte. Y lamentablemente ahorita pues vemos casi siempre están las canchitas vacías o son 2-3 niños los que andan jugando, 2-3 jovencitos. Entonces estamos viviendo tiempos muy tecnológicos donde el celular nos está robando mucho a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Nuestro tiempo de convivir con ellos. Sí, nuestro tiempo de convivencia y tal vez nosotros como padres pues tenemos mucha culpa porque pues muchas veces para que el niño no esté dando lata pues ten el celular, ándale, ahí ponte en el teléfono y a veces no vemos ni siquiera qué están viendo nuestros niños. Entonces pues nuestros niños, nuestros jóvenes se están perdiendo mucho en la tecnología. Sí puede ser que haya lugares donde ellos puedan asistir, pero si están perdidos en la tecnología, pues casi va a ser en vano. Pero si nosotros como padres, como pastores,
hacemos el esfuerzo de exhortar a nuestros hijos, enseñarlos, quitarles un poquito el teléfono, tomar el tiempo de lectura en la Biblia en casa para enseñarles la palabra de Dios, para que esos jóvenes tengan el conocimiento. Aquí en Salmos 119:9 dice: ¿cómo puede el joven limpiar su camino? Obedeciendo tu palabra. Entonces, si nuestros jóvenes son encaminados al conocimiento de la palabra de Dios, creo que entonces sí podríamos buscar lugares de recreación, como iglesia tal vez hacer enfocarnos un poquito más en los cultos para jóvenes, en hacer actividades para los jóvenes dentro de la iglesia, para que haya un desarrollo y un crecimiento, y para que nuestros jóvenes pues tengan un mejor futuro, aportar nuestro granito de arena, pastor. Definitivamente, Armando, estás tocando un punto muy importante. A veces los padres somos muy aburridos y obviamente los hijos, bueno, quedan a expensas de las invitaciones de sus amigos, de sus compañeros de la escuela, y pues no son las mejores invitaciones, ¿no? Yo veo, por ejemplo, en casa una de mis hijas y su esposo compraron un par de bicicletas, ¿verdad? Entonces una para mi yerno y otro para mi hija, pero tuvieron el cuidado de ponerle un asiento bien instalado a la del papá. Y entonces hacen sus giras muy, muy bonitas y se van con el pequeño de 4 años y bueno, tienen un tiempo de calidad, como dicen ellos, ¿verdad? Un tiempo de calidad. Pero están mostrando que los adultos no son aburridos, no están sustraídos a las expectativas de sus hijos. Bueno, nosotros hemos tratado siempre de andar en grupo familiar, pasear juntos, salir juntos. Eso es casi ya como el artículo 1 de nuestra constitución familiar, ¿verdad? Y siempre estamos buscando cómo convivir y en qué divertirnos. Entonces es frecuente que lo hagamos de diferentes maneras, ¿no? Y pues invitar a los papás que no sean aburridos, ¿verdad? Que haya propuestas para que los hijos se alegren, sonrían, participen, se activen. A veces simplemente caminar en grupo, ¿verdad? Por las calles de Fresnillo, de Zacatecas, de La Encantada, que tiene ahí un zoológico y una opción para estar remando en lanchitas ahí en el lago. Entonces, ser ingeniosos, tener iniciativas, porque no podemos abandonar a los hijos porque se los va a comer estas modas terribles donde el alcohol y las drogas son el signo de sus ambientes. Sí, y es que, bueno, lamentablemente estamos en una competencia muy dura, nosotros como padres conocedores de la palabra de Dios, porque el mundo está influenciando, pues ya desde hace mucho tiempo, pero es una influencia muy grande sobre todo lo que es el vicio, la droga, todo eso que destruye a nuestros jóvenes, porque son lamentablemente influenciados grandemente por los medios de comunicación, ya sea el radio, la televisión, principalmente con todas esas películas. Ahorita, bueno, ya tiene un tiempecito que todas las series, todos los programas, todo aquello que ven los jóvenes son programas, novelas, películas y series sobre sicarios, sobre delincuencia, sobre drogas. Entonces, inclusive, bueno, hace como 2 años veía un documental y estaban grabando una película, pero andaba una película de narcos, y andaba una persona preguntándole a jovencitos: oye, ¿tú cómo ves los narcotraficantes? ¿Tú qué opinas? Y los jovencitos decían: no, es que yo cuando crezca voy a ser narcotraficante. Y yo decía: híjole. Y las jovencitas decían: no, eso era en Estados Unidos. Ellas decían: no, yo voy a ir a México porque quiero ser novia yo de un narco. Entonces vemos lo que es la tremenda influencia que es todos los medios de comunicación. Entonces nosotros como padres, como pastores, tenemos una lucha muy difícil y realmente muy dispareja. Bueno, a mí me gustaría que dividamos un poquito esto, porque no podemos disculpar al gobierno porque los papás no hacemos las cosas, y no podemos disculpar a los papás porque el gobierno no hace las cosas, o a la iglesia. Es que si pudiéramos mejor agarrar por tema, ¿verdad? ¿Qué puede hacer la iglesia para los jóvenes? Y en tu casa, como decía Armando, ¿qué puedes hacer? O como decía el pastor Sergio, en tu casa como padre para tus jóvenes. Pero también hay cosas que le corresponden al gobierno y que pues igual estamos
si no me gusta la palabra, pero militarizados, entonces ¿por qué no pasarlos también a las áreas donde los jóvenes tienen que desenvolver sus actividades físicas, ¿verdad? Ahí donde ellos deben también de poner una parte y cuidar a los jovencitos en las áreas abiertas donde se practican los deportes, porque no podemos decir, es que como ahorita está la situación, los jóvenes ya no practican los deportes. No, pero sí consiguen las drogas. No, pero sí hacen otras cosas que no deben hacer. Entonces, el gobierno se parte en escuelas, en áreas públicas. Esas áreas son correspondientes al gobierno, y las escuelas aún privadas pueden hacer, o públicas, pueden hacer actividades dentro de su lugar, de su área, ¿verdad? Es que las actividades de los jóvenes tienen que hacer, las físicas, las tienen que hacer porque es necesidad de ellos. Se van a los gym, pero en los gym también, ¿qué está pasando? Se están tomando demasiados productos que al final de cuentas van a lastimar su cuerpo. ¿Querías hablar? Sí, no, está bien. Bueno, sí, difícilmente encontramos un deporte que no esté patrocinado por empresas que producen bebidas alcohólicas, ¿no? Como que es un contrasentido, ¿no? Están haciendo la transmisión de algún evento de campeonato y ahí está la cerveza siendo como que el que no está tomando mientras hay deporte está fuera de moda, ¿no? Por eso hoy mismo, como decía Armando, ahora sí que estamos haciendo en la casa, porque el gobierno sí nos ayuda con los deportes, pero deja entrar el alcohol. Sí, ¿okay? Porque lo patrocinan. Entonces ahora en la casa, ¿qué tenemos que hacer para que podamos dejar a ir a nuestros hijos a participar y ellos no consuman lo que donde quiera se compra? Porque no nada más es, si practicas un deporte, ya en cualquier esquina está un depósito de cerveza, y no se diga de otras cosas. Entonces ahí es donde entramos los padres, en casa, ¿qué estamos haciendo por los jóvenes? Que ahorita el pastor daba bastantes tips. ¿Los estamos entreteniendo en casa o somos unos padres aburridos? Que dejamos que nuestros hijos anden todo el día afuera y nosotros en nuestro trabajo, cuando llegan, pues ¿cómo te fue? Bien. Platican poco, no sabemos en realidad qué están haciendo ni cuáles son sus amistades. Cuando quieran hablar me interrumpen, ¿eh? Y eso pudiera ser como casa. Y como iglesia, ¿qué estamos haciendo también por los jóvenes? ¿Dónde están esas actividades que deberíamos de rolar las iglesias, ¿verdad? Este mes en tal iglesia, este mes en tal iglesia. Yo cuento un testimonio propio. En nuestra iglesia pues hay muchísimos niños, muchísimos, pero contamos con los dedos los jóvenes. Y tenemos un problema de que son pocos jóvenes y luego ya conviven tanto que se ven como hermanos, como parientes, y entre ellos no hay un noviazgo. Y andan consiguiendo quién por Facebook, o los vecinos, o alguien que conocieron por fuera y que no es el correcto. Necesitamos como iglesias también hacer eventos para que los jóvenes se conozcan entre las propias iglesias, ¿verdad? Sí, a mí me parece que es una buena sugerencia como para plantearla en la alianza de pastores, porque sí, tiene razón, ha sido un área descuidada y es muy ingenioso que puedan convivir. Ya había habido organizaciones, pero se creó una alianza de jóvenes cristianos, pero terminó desapareciendo, ¿no? Ya ahorita quedan unos cuantos miembros, ya no hay. ¿Era dentro del evangélico o era dentro del católico? No, dentro del evangélico. Dentro del evangélico, sí. Una alianza de jóvenes cristianos. cristianos. Sí, el pastor Casas era el encargado, nos reuníamos en sus instalaciones, pero aquello se fue descuidando y bueno, ya no hubo más actividades. Sí, pues en nuestra comunidad siempre ha habido deporte, sí. Sin embargo, la esperanza o la respuesta al problema de los jóvenes no es en sí únicamente el deporte, sí, porque es lo que ustedes dicen, allí abunda todos los demás. O sea, eso no es un vicio el deporte, pero ahí abundan muchos vicios dentro del deporte. Entonces necesitamos establecer estas tres cosas que el joven necesita para motivarse. Si andamos juntos ocupamos el refrigerio, y si andamos juntos ocupamos un alimento espiritual. Regularmente el joven es renuente a lo espiritual, pero porque no está educado así. No está educado así. Es algo nuevo para él.
porque por años se ha invertido tiempo y recursos para atender a los jóvenes en cuanto al deporte, pero no se ha invertido tiempo y recursos para atenderlos en cuanto a lo espiritual. Una de las cosas que limita mucho el avance de esto dentro de la comunidad es que, por ejemplo, este departamento de asuntos religiosos regularmente apoya al 100% al movimiento católico romano y hace a un lado a los otros grupos, en este caso los evangélicos, para que trabajen con ellos a la par. Entonces eso hace que siga siendo decadente la atención que se debe tener para con los jóvenes. Podemos hablar de muchos juegos, de muchos deportes, de muchas competencias, pero si no unimos eso a lo que tiene que ver con lo espiritual, seguimos con el mismo problema. Por eso le decía los 3 puntos: iglesia, casa, gobierno, escuelas y áreas públicas. No podemos quitar uno y dejar el al otro, no se puede. Si lo que hace Tierra Alta en cada deporte o en cada competencia que hace, Tierra Alta hace una aplicación después, una aplicación espiritual a ese deporte. Y esa vez que nosotros fueron como unos 10 deportes, pero en cada deporte había una aplicación espiritual para los jóvenes acerca de su vida cristiana. Pero ahí está hablando de un área de cristianos. Sí, de un área de pero cristianos. También podemos ver que no todos son cristianos. No, pero Tierra Abierta, perdón, Tierra está abierta, pues Para llevamos pura gente no cristiana, hermana. Sí, de hecho. exactamente. Tierra Alta está abierta para los no cristianos. Es más, es la especialidad, es la materia excelente que ellos con la que quieren trabajar. Cuando yo entré en contacto con los directivos de Tierra Alta y las autoridades en el gobierno de Zacatecas, ellos dijeron: miren, mándenos por turnos a los policías de Zacatecas y verán los buenos resultados que va a haber. O sea, ellos se abrieron a la policía. Decían: mándenos, que el gobernador nos mande a su policía, ¿verdad? Digamos en grupos, ¿no? Y que ellos vivan esa experiencia, porque como dice el pastor, son actividades casi militares, ¿no? Allí se andan arrastrando entre el soquete, entre el lodo, tienen que pasar cuerdas muy altas, puentes muy peligrosos, sujetos, tienen todas las medidas de seguridad, ¿no? Pero luego por las noches, en galpones grandes, hacen fogatas, ¿no, pastor? Y entonces alrededor de la fogata buscan la aplicación y el respaldo de la enseñanza bíblica al trabajo que hicieron en equipo. O individual, al esfuerzo, en fin, todo le van dando un encauzamiento para que tenga, además de un provecho físico, un beneficio espiritual. ¿Pero quiénes son los organizadores? ¿Es el gobierno? No, ese es el punto que yo quería tocar. Ellos son evangélicos. Exactamente, que son evangélicos que reciben a cualquier gente. Pero también entendemos que el gobierno aquí no nos ha estado abriendo las puertas para hacer. Esos eventos necesitan dinero. Necesitan dinero y áreas. Tal vez no lo hemos solicitado, ¿verdad? Porque ellos no van a adivinar los pensamientos. Sí se supone que tienen un perfil los directivos de los institutos del deporte como para informarse sobre cuáles son las urgencias, las prioridades y estar haciendo un plan de trabajo como todo político, ¿verdad? Pero bueno, nosotros podemos hacer también acto de presencia con esa alianza iglesia-gobierno. Y digamos caminar. Eso nos ha faltado a nosotros. No podemos culpar a los políticos de que no se les ocurrió a ellos. No podemos decir que también que no se necesita la actividad física, porque sí se necesita. El joven de por sí la tiene. Hace tiempo hacían alguien una comparación. ¿Te fijas una vaquita? Ahí está. Y el becerrito brinque y la vaquita voltea y lo ve como: ¿a qué horas te vas a estar en paz? Qué aburrido. No podemos decir que el joven no necesita, o que nada más es lo espiritual, o que nada más es lo físico, o que nada más lo intelectual. El joven es un conjunto y no podemos descuidar ninguna de las áreas del joven, porque a veces los jóvenes, aún cristianos, tienen 2 caras: la que nos dan en la casa y la que dan en la calle. Y eso es algo que ahí yo me cambiaría al punto de casa, donde Armando abundó hace rato bastante, de los padres, como tenemos las obligaciones, pero muchas veces las descuidamos. Y en casa necesitamos ser diferentes padres, porque yo sí digo, los hijos que tenemos son el producto de papá y mamá. No podemos decir que es el producto del gobierno, es el producto de la iglesia. Los hijos que tenemos son nuestro producto, made in mi casa. Entonces, como padres sí estamos fallando bastante. Yo aprendí bastante de mi mamá y de mi papá, porque
muchas cosas las he aplicado. Ellos estaban atentos a los tiempos, no solo de comida, de entrada, de salida, de llegada. Eran muy estrictos en los tiempos de llegada. Ahora los jovencitos, pues, ahorita vengo mamá, ya me voy mamá. ¿Dónde andabas? Con mis amigos haciendo actividades, pero en realidad no saben en dónde están. Yo llegaba a cerrar la puerta a las 9 de la noche, ¿no? Y el que se quedó afuera se quedó hasta el otro día, ¿verdad? Nunca se dio el caso de que se quedara toda la noche, pero fue una medida que pretendía hacerles entender a los hijos que iba en serio la disciplina y el control de los horarios por parte de noche. Bueno, a mí me tocó, papás que ponían atención en los hijos. Vámonos todos juntos, como decía ahorita él, viajemos, salgamos, platiquemos, hagamos una actividad juntos, sin tener que estarte dejando ir a la calle tanto, ¿verdad? Teníamos, gracias a Dios, una empresa familiar en donde nos levantábamos todos con la misma visión, y eso fue bastante lo que ayudó. Pero ahora, aunque haya empresas familiares, los hijos prefieren salir fuera porque no quieren estar con los papás, o los papás no pueden con los hijos, y no saben cuántos casos me ha tocado ver así. Y en realidad yo el 100% no se lo aviento a la iglesia, no se lo aviento al gobierno, se lo aviento a la casa. Ahí en la casa se enseña palabra de Dios y espiritualidad, en la casa se enseñan buenas costumbres, en la casa se enseñan estudios, en la casa se enseña todo. En la casa papá y mamá son lo básico para el hijo, pero papá y mamá están ocupados en sus trabajos, en sus Facebook, en sus actividades propias, que los hijos ahorita no están siendo bien atendidos. yo quisiera que volviésemos a mencionar la pregunta, sí, para ver qué es lo que la pregunta dice. Dice, ¿qué actividades se les debería ofrecer a los jóvenes como alternativa a los antros? Como alternativa a los antros. Entonces, nosotros desde un perfil cristiano no nos es muy difícil hablar lo que Vero está diciendo, ¿verdad? O sea, lo entendemos, pero si vamos a nuestra comunidad que amamos realmente, porque yo amo a Fresnillo, soy de Fresnillo y amo a Fresnillo, y si no fuera de Fresnillo y estuviese aquí como pastor predicando a Fresnillo, yo debo de amar a la gente en Fresnillo. Por lo tanto, encontramos familias que desearan tener éxito con sus hijos, y los hijos tener éxito en la relación con sus papás, con sus hermanos, pero siempre hay esa ausencia de algo que ellos necesitan, y esa ausencia de eso que ellos necesitan nosotros la tenemos, que es el Señor Jesucristo. Sí. Entonces yo pienso que esta pregunta es un reto para nosotros, para ir hacia la comunidad, y ver cómo podemos hacer algo por ellos. Ahora, como dicen, no es la culpa del gobierno. Bueno, si el gobierno no ayuda, no hay problema. O sea, necesitamos, por esa razón la iglesia necesita activarse más en ser más generosa para poder orar al Señor y que el Señor provea para hacer algunas actividades donde invitamos a la comunidad, no a nuestros jóvenes de la iglesia, sino a la comunidad para que venga, y para que venga como venga, ¿verdad? Porque les he comentado que hay un campamento, o tal vez hay muchos, ¿no? Pero hay campamentos donde las reglas inmediatamente aíslan a los inconversos. Campamentos para jóvenes, realmente háganlo a puerta cerrada para puros cristianos. Si es un campamento para ganar jóvenes para Cristo, por favor quiten tantas reglas. Los jóvenes van a ir con tatuajes, van a ir con pelo largo, van a ir con un piercing en la nariz o en la boca o en los oídos, ¿verdad? Son jóvenes del mundo que debemos impactar con amor para ganarlos para Cristo. Entonces, no hay que tenerle miedo a esos jóvenes, porque hay son que los que evangelizarlos. necesitamos. Ellos ocupan del Señor, el Señor los ama. Podemos estarnos quejando de la sociedad, pero esa es la sociedad de los jóvenes que necesitamos rescatar. Exactamente. Entonces, a pequeña o grande escala, como dicen mis hermanos, podemos hacer alguna actividad anual o semestral o trimestral para invitar a los jóvenes de Fresnillo para que vengan, y como esto que hablaba el pastor de las estaciones y todo eso, no sé, poner un día, un sábado por ejemplo,
en el día o un domingo después de mediodía o todo el día, donde hagamos algunos juegos y los jóvenes se integren, pongamos un lugar de reunión donde lleguen todos y continuemos con esto. Una fiesta para los jóvenes en Fresnillo con un perfil cristiano, no con una denominación, sino cristiano, porque todos han oído hablar de Jesucristo. De una o de otra forma. Y necesitan el deporte, los juegos, las competencias, juntarnos y comer juntos y tener una meditación de la palabra de Dios para todos. No sabe cuánto beneficio hay Algo en eso importante. que usted está diciendo, Sí, pastor, claro. porque eso es lo que usted alcanza a mencionar, pero hay muchas otras cosas que ni las menciona y van a pasar solo por eso, porque se van a conocer amigas. Muchas niñas de las que llegan ahí, llegan con bulimia, con anorexia, Sí. a lo mejor están de pocos meses de embarazo, o si no llegaran ahí, quizás iban a ser niñas, madres pequeñas, ni siquiera sabemos la intensidad de lo que pudiéramos ayudar si hacemos eso que usted está hablando, que es lo mismo que el pastor Sergio estaba diciendo, ¿verdad? Los jóvenes ocupan sentirse amados y que sepan que son importantes para nosotros. Ahora, si decimos, si la iglesia pide ayuda, por ejemplo, el lugar para nosotros ahorita en los tiempos debería ser cerrado, pero a veces no están lugares grandes y cerrados. Entonces, decirle al gobierno, oye, quiero esta actividad, mándame seguridad para que yo tenga cómodamente a los jóvenes ahí. Vamos a hacerlo, ¿verdad? Sí. Sí, porque antes hacíamos nosotros campamentos en un rancho, pero como está ahorita tenemos miedo de llevar a los jóvenes al rancho, ¿verdad? Sí, ahorita verdad. que recuerdas esos campamentos que hacíamos en el rancho, poníamos no sé si te tocó, Armando, ir allá Hasta al ayudar rancho a hacer. de los papás de Gonzalo. Un lago artificial. Un lago. Unos puntales grandes, una soga, y sí estaba grande. Se trataba de pasar, ¿verdad? Por la soga. Poníamos un palo muy alto. Encebado. Bueno, no estaba encebado, nomás estaba muy difícil de subir, pero arriba. Sí, quedó encebado después de que todos se subieron. Sí, porque andaba bien. Llenos de lodo y todo. Pero arriba había una bolsa, ¿te acuerdas? Sí. Con cosas que el que ya la alcanzara se le queda, incluso con dinero, con billetes que voluntariamente la gente le puso. No, pues ¿quién la bajó? No recuerdo Alejandro, era muy hábil para eso, pero sí, era una convivencia para la iglesia. Terminaban ¿verdad? enlodados. Y había temas, ¿verdad? Sí, había temas, fogata. y había fogata, había actividad, retos, competencias. Bueno, después lo hicimos aquí en el Monumento a la Bandera, carrera de costales y demás cosas, ¿no? Pero luego también en la compañía Fresnillo, en el espacio de allá, hicimos convivencia. Pero bueno, es que esto nos está exigiendo que volvamos no solo a retomar, sino a superar, para ofrecerles a los jóvenes algo, porque miren, por ejemplo, ahorita estaba buscando una cita, y en la nueva atracción viviente, que ahora la adopté hace algunas semanas, porque lees lo mismo que otras, pero te da una óptica, un punto de observación diferente y te enriquece siempre, ¿no? Cuando te dicen lo mismo con otras palabras, te enriquece la idea. Y dice en Eclesiastés 11:9, dice: jóvenes, la juventud es hermosa. Disfruten de cada momento de ella. Hagan todo lo que quieran hacer, no se pierdan nada. Solo recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan. De repente pareciera que todo es permitido, ¿no? Bueno, pues, pero no todo es lícito, dice Pablo. Para los jóvenes, entonces dice, no se pierda nada, hagan todo lo que quieran hacer. Es la versión nueva traducción viviente. Pero recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan. Así que dejen de preocuparse y mantengan un cuerpo sano. Pero tengan presente que la juventud con toda la vida por delante no tiene sentido. O sea, va a pasar muy pronto. ¿Verdad? Entonces, bueno, qué bonito, ¿no? Esta iluminación de la Biblia nos está diciendo que se centren también en mantener un cuerpo saludable, un cuerpo sano. Y ya también hablaremos en otro momento de lo que es la sana alimentación y desechar todo lo que pueda perjudicar al cuerpo, sobre todo desde niños. A veces se tiene más cuidado con los niños que con los jóvenes, ¿no? Y los jóvenes ya agarran y comen porquerías y su cuerpo empieza a acusar deterioro en su salud, ¿no? Pero qué bonito que esto nos está exhortando
a que los jóvenes logren la plenitud de su felicidad, que es transitoria, es pasajera, pero manteniendo la paz en su corazón y la comunión con Dios y con los demás. Yo pudiera referir este versículo a las actividades que se hacen en los campamentos, porque aparte de que mantienen su cuerpo sano y en movimiento, dice aquí, bueno, pues también se relacionaba con su espíritu, porque ¿recuerdan las fogatas? Las fogatas era el culmen. Ahí los jóvenes se les hablaba un tema y venían ellos los testimonios, y lloraban ahí. Sacaban los problemas de sus su casa, problemas, a veces delante de los papás, y los sí. papás pues impactaban. Era un poco, muy, muy liberante, ¿verdad? Yo pudiera decir liberador para los jóvenes y también para los padres, porque otra cosa que yo pudiera sugerir es una escuela para padres, porque es que no sabemos ser padres. Y yo puedo decir, he visto, pero yo también he vivido cosas en mi casa, con mis hijos o como hija. Entonces, ¿dónde está el padre perfecto o la madre perfecta? Es que no los hay. En el cielo, ¿verdad? En el cielo, Dios es padre perfecto, pero aquí tampoco no los hay. Y entonces, ¿a quién culpamos? Si nosotros como padres hacemos lo que a nuestro alcance está, lo que nosotros queremos, podemos o pensamos, o a veces los hijos son tan listos que nos sobrellevan un punto. Y ya con la tecnología, nosotros no somos tan tecnológicos como los jóvenes. Los jóvenes les das un celular y ya lo conocen al derecho y al revés. Uno no le saca ni el 20% de utilidad a un teléfono. Sin embargo, ellos conocen cómo trabajar con páginas que nadie puede detectar. Conocen, conocen demasiado el rendimiento de un teléfono. Sí, es que tú no usas esto y esto y esto y eso ¿para qué es? No, mamá, es que mira todo lo que tienes y no lo sabes usar. Y yo, no lo sé usar. Pero les va a pasar lo mismo, pero no te preocupes. En algún tiempo, los ¿verdad? va a rebasar la tecnología y van a sentir lo mismo que sentimos nosotros ahorita con ellos. Se siente bien feo. Se siente bien feo, sí es cierto. Entonces, perdón, pues sí. entonces también como padres no nos desesperemos, porque quizás ahorita escuchamos cosas y decimos, híjole, yo no doy ya el ancho en eso. O sí es cierto, mi hija o mi hijo están en ese problema y yo ni cuentan. No nos desesperemos como padres, mejor también como padres vayamos a una iglesia cristiana, escuchemos lo que la palabra de Dios nos dice para guiar a nuestros hijos y luego llevamos a nuestros hijos para que la palabra de Dios les diga a ellos. Y nos vamos ayudando todos, ¿verdad? Y ahora sí, apoyemos a la iglesia para que la iglesia pueda hacer conjunto al gobierno y captar todos esos jóvenes que están afuera con unos papás que no están escuchándonos, que no están interesados en la palabra de Dios, pero que podemos ir a rescatar a esos jóvenes, que después esos jóvenes van a ayudar a sus papás. Una última, algo más que yo quisiera añadir a esta pregunta, como una respuesta, es que si Dios nos permitiese llegar a hacer algo, que de verdad que Él lo quiere que lo hagamos, pero que nosotros somos negligentes realmente, es que invitásemos no únicamente a los jóvenes, sino a las familias completas, las familias que vayan para que sean bendecidas completamente, que sepa la mamá, el papá que recibió su hijo, qué enseñanza recibió, que sepa el hijo qué es lo que su papá está recibiendo como exhortación, como enseñanza acerca de que él es el pastor de la familia y tiene esa responsabilidad. Regularmente optamos siempre, o venimos con una educación donde todos los separamos, y es importante que estemos todos juntos como familia. Así tuvo éxito la iglesia primitiva, todos juntos como familia. Sí, esa es mi aportación sobre esta pregunta. Es que lo que comentaba la señora Vero es bien importante. Bueno, sería excelente una escuela para padres, porque muchas veces como padres no tenemos todo el conocimiento que la palabra nos puede dar acerca de cómo guiar a nuestros hijos. En alguna ocasión me tocó un comentario de una persona que me decía sobre su hijo. Dice, es que mi hijo en la iglesia no lo están enseñando bien. Y le dije, ¿por qué? Dice, es que él no ha cambiado casi nada, o sea, va a la iglesia y todo, pero casi no veo cambios en él. Le digo, es que en la iglesia, dice, bueno, él me decía, es que los maestros no se preparan, por eso mi hijo no cambia. Le digo, es que, ¿cómo es posible que tú quieras que tu hijo en una hora, cada 8 días, una hora,
¿qué le pueden enseñar los maestros? Claro que los maestros yo creo que se esfuerzan. Le digo, yo me ha tocado, yo cuando me toca, yo paso semanas leyendo para aportarle a los niños. Pero ¿qué tanto podemos aportarle en una hora a tu hijo? Le digo, el trabajo lo debes de hacer tú en casa, porque nosotros lo tenemos una hora cada 8 días, pero tú lo tienes 24 horas, 24/7, como dicen, 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y nosotros lo tenemos una hora nada más. Entonces, realmente el trabajo es en casa con nosotros como padres, pero si nosotros como padres no sabemos qué enseñarles o cómo enseñarles a nuestros hijos, no sabemos cómo encaminarlos hacia el conocimiento de la palabra de Dios, porque a veces como padres pues no conocemos la palabra de Dios, solamente vamos a la iglesia y lo que el pastor nos dice en esa hora pues es todo, pero luego ya en casa no tomamos la Biblia o no escuchamos de perdido alguna prédica en YouTube, entonces no hay que darle a nuestros hijos, no hay una dirección. Pero realmente si hubiera un curso para padres, pero que fuera permanente, padres aprendiendo a cómo guiar a nuestros hijos por el camino correcto, entonces yo creo que ahí veríamos un cambio muy grande, porque realmente la palabra de Dios, Dios a través del Espíritu Santo, cuando Él gobierna en nosotros es cuando realmente ahí podemos ver un cambio. Sí, Armando, como decía el pastor Pepe, la iglesia es la gran familia de Dios, pero también es nuestra gran familia. Sí. De tal manera que nos llamamos hermanos. A mí me parecía bien raro, bien curioso, bien hasta ridículo, ¿no? Cuando yo salí del catolicismo y entré acá, hermano para allá y hermano para acá, me parecía ridículo, soy franco, ¿no? Ahora me sale del corazón llamarle hermano o hermana a los miembros de nuestra iglesia o de cualquier iglesia, sabiendo que ellos son hijos de Dios, que quieren obedecer al Señor. Bueno, pues somos la familia, como dijo el Señor Jesucristo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Y en una familia ningún aspecto, ningún tema del ser humano es extraño, es ajeno o se tiene que evitar. Por eso es que la iglesia es el gran recurso para las familias, ¿verdad? Vemos, los pastores vemos desde enfrente mejor a las familias, a los papás, a los jóvenes. Vemos el tiempo que a veces se tardan tanto, avanzan poco algunos, otros recién llegan y se colocan con mucha tenacidad, entrega, se ponen a leer la Biblia, participan y avanzan, y vemos algunos que se relegan, que se rezagan por años, no se deciden. Vamos, a veces son los hijos los que nos obligan a ponernos en la línea, porque los estamos perdiendo. Entonces, como que es una confrontación de Dios cuando nos pone contra el espada y la pared, y por el amor a los hijos decimos: es que yo tengo que cambiar, es que el que está mal soy yo, y él no pudo estar bien con esta clase de padre que le tocó, como dice José Ordóñez, ¿verdad? Entonces sí, yo creo que a muchos padres nos sucede, o nos ha sucedido, que el Señor nos arrincona cuando empezamos a conocer de su palabra, y el Espíritu Santo nos trae la convicción de que no fuimos buenos padres para nuestros hijos niños. Bueno, pues crecieron conforme a las condiciones de la familia y las condiciones del papá, sobre todo del papá, porque la madre siempre es bien abnegada. Pero el padre que descuida la familia, el padre que no ejerce su sacerdocio doméstico, bueno, pues la madre se desvive en hacer lo que el papá no hace, pero le resulta imposible, no puede cubrir el rol que le corresponde estrictamente al varón, al padre. Sí, es que realmente si pudiéramos complementar tanto en casa, nosotros como padres, en la iglesia, con algunas actividades para nuestros jóvenes, el gobierno, pero sin que se meta en leyes para educar a nuestros hijos, nomás que ponga las canchas deportivas, que ponga la educación, lo que es nada más lo básico, matemáticas, geografía, todo lo que impulse a nuestros hijos, pero que no haga leyes esas que anda haciendo. Pues sí, si no ayuda, que no es todo. Si no ayuden, que no se metan. Entonces, si pudiéramos complementar en casa, pero realmente en casa,
mayormente en casa, hacer el esfuerzo de llevar a nuestros hijos al camino de Dios, llevarlos con una educación y una orientación de modo correcto. En la iglesia hacer nuestra parte, con algo de actividades para los jóvenes que los puedan ayudar a crecer en convivencia, y el gobierno pues que ponga lo básico, las instalaciones, y que no se meta mucho. Entonces creo que podríamos llegar a ver una juventud diferente en estas nuevas generaciones, porque esta generación en la que estamos viviendo, realmente vemos cómo los jóvenes están sufriendo demasiado y las familias están también llevando las consecuencias de estos jóvenes que no han sido encaminados, terminando pues desgraciadamente arrastrados por la delincuencia y mayormente pues tirados en las calles, lamentablemente. Sí, así es. Y cuando ellos buscan una diversión, llegan los otros y balean el antro. Cerremos esta pregunta, ¿no? Ok. ¿Tienes bueno, algo? Donde saquemos a Dios, habrá oscuridad. Y donde pongamos a Dios, habrá luz en el área que sea. Muy bien. Muy bien, pues damos por concluido las respuestas. Si lo hicimos bien o mal, dijo Judas Macabeo, esto es lo mejor que pudimos, ¿verdad? Así que denos gracia. Vamos a una alabanza y regresamos en unos minutos. Muy bien, pues ya estamos de regreso. Vamos a continuar con una siguiente pregunta, que yo creo que es la última de la mañana, porque pues nos lleva una hora cada pregunta o más. Esta pregunta dice: ¿cuál es la mayor prioridad que debe tener una genuina iglesia cristiana? Vamos a ver cuáles son las prioridades, las marcas, las características. ¿Cómo una persona que anda buscando de veras una iglesia sana podría identificarla? Porque, bueno, la gente no anda buscando imitaciones. Aun cuando nosotros compramos algo en los centros comerciales, buscamos lo genuino, pero nos meten gato por liebre. Entonces, ¿qué recomendaríamos a una persona que tiene hambre de Dios y que lo que le dan pues es aserrín o demás cosas que no le edifican? ¿Cuáles creen ustedes que sean las marcas? ¿Cuál es la mayor prioridad que debe tener una genuina iglesia cristiana? Bueno, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 28, versículo 16 en adelante. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. De la enseñanza bíblica para la iglesia es precisamente lo que el Señor Jesús, nuestro fundador, está diciendo. Se ha dejado de lado por hacer tantas cosas que muchos se han olvidado de predicar el evangelio. Incluso se ha llegado al punto de que se le ha dado tanta importancia al individuo, que el individuo piensa que él es el centro del universo, cuando que el evangelio tiene que ver con el amor de Dios y con la santidad de Dios. Ese es el evangelio. Y podemos ahondar en esto, pero voy a simplemente lo que la iglesia debe estar haciendo, que hizo en el primer siglo, que impacta el mundo completo. De hecho, dicen algunos por ahí, cuando llega Pablo a predicar, dice: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. La iglesia llegó a crecer de tal forma que estuvo a punto de acabar, de tumbar
de derrotar al Imperio Romano no con armas, sino con el Evangelio. La iglesia del primer siglo avanzó de una forma tan significante que únicamente un hombre, el apóstol Pablo, predicó en Asia, en Europa y en África. Este hombre se preocupaba por predicar no donde Cristo ya hubiese sido predicado. Buscaba lugares limpios, vírgenes, para el Evangelio. La iglesia debemos de continuar predicando lo que hizo la iglesia primitiva, predicar el Evangelio. Ahora, en la encomienda de Jesús para sus discípulos es que vayan por todo el mundo, que hagan discípulos a las naciones, que les bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que les sigan enseñando todas las cosas que os he mandado. ¿Por qué tuvo éxito la iglesia primitiva? Porque los discípulos les enseñaron todo lo que Jesús les había enseñado a ellos. Y eso tuvo repercusiones. Por esa razón, cuando, por ejemplo, los diáconos son elegidos, encontramos a Esteban predicando el Evangelio, encontramos a Felipe predicando el Evangelio. ¿Por qué razón? Porque ellos estaban de tiempo completo, sea que tuviesen trabajo o no material, ellos estaban de tiempo completo predicando el Evangelio. El Evangelio es integral, el Evangelio cambia, transforma vidas, y lo hemos dejado de lado. Bueno, y es que realmente es bien importante, porque si realmente las iglesias de hoy buscáramos el modelo de iglesia, el modelo de iglesia ya lo tenemos en la iglesia primitiva, lo que comenta el pastor. Y desgraciadamente las iglesias, no digo todas, porque hay algunas muy buenas iglesias. La mía, pastor, ay, por favor, una coca saliendo. La del pastor Pepe. Pastor, gracias por el café. Hay muy buenas iglesias el día de hoy. No podemos decir que todas son malas, pero lamentablemente la gran mayoría de iglesias hoy vemos que están un poquito alejadas a lo que era el modelo de la iglesia primitiva, de lo que fue la iglesia en sus principios, en sus orígenes. Ahorita lamentablemente la iglesia es pues mayormente la prosperidad. Los milagros son exagerados. Hay muchas iglesias que hasta en los folletitos dice domingo a las 7 ven por tu milagro, como si Dios trabajara de esas maneras. Pero si nosotros quisiéramos tener una iglesia que va por el camino de Dios, pues podríamos tomar el modelo de la iglesia primitiva, podríamos tomar el ejemplo de la iglesia en sus principios, donde los congregantes, las personas que asistían, daban su vida por la iglesia, aun cuando eran perseguidos, atormentados, asesinados. A ellos no les importaba, ellos daban su vida por Cristo, porque Cristo estaba fundamentado en sus corazones. Aquí les voy a leer Colosenses 3:16. Dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándolos y amonestándolos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Dice, entonces eran corazones que estaban llenos de la palabra de Dios, corazones que estaban adorando a Dios. Y ahora lamentablemente vemos que las iglesias pues adoran pero al dinero. Eso es lo triste del día de hoy. Si nosotros volteáramos a ver un poquito hacia atrás, tomáramos ese modelo donde los congregantes daban todo lo que tenían, dice la palabra, que vendían sus propiedades y las repartían entre los pobres. Y ahora es el pastor el que anda vendiendo sus propiedades para sostener la iglesia. Para sostener la iglesia. Pues bueno, viendo ese punto, es que lamentablemente traemos una idea, porque también el mundo nos da una idea de cómo, inclusive y sale allí hasta videos, los pastores más ricos del mundo, y lo pasan unas mansiones tremendas, sí, que en algunos casos vergüenza. Pues es verdad, y vemos cómo no, unas casas que ya las quisieran las estrellas de Hollywood. Entonces, tal vez por eso la gente está un poquito como que, bueno, y si doy, y si realmente el pastor ya tiene el banco lleno ahí en su cuenta, y yo dándole lo poquito que tengo. Pero bueno, eso yo creo que resalta a la vista, ¿no? Cuando los aportaciones que hacemos como congregantes a la iglesia, podemos ver en qué se está gastando ese dinero, podemos ver en lo que se está trabajando, porque realmente es necesaria la ayuda, la aportación de los miembros para que crezca esto, para que la palabra de Dios se extienda,
para que crezca el reino. También eso tenemos que ver. ¿Puede repetir la pregunta? Sí, pastor, eso para no es lo que perder estaba pensando. el rumbo. Sí. Repetirla constantemente para centrar el tema. ¿Cuál es la mayor prioridad que debe tener una genuina iglesia cristiana? Si yo pudiera brevemente explicar mi punto de vista, diría que es tener como resultado verdaderos hijos de Dios que viven las verdades bíblicas y no solo hablan lo que en la Biblia está escrito. Y pues para esto hay muchas formas. Este sería el resultado. ¿Cómo llegar a él? Un punto pudiera ser mantenerse en la doctrina de los apóstoles que se mencionó hace rato. Otro que también pudiera ser mostrar el amor fraternal desinteresado que Cristo nos enseñó. Otro pudiera ser que el Espíritu Santo, no que pudiera, debería de ser, que el Espíritu Santo viva en sus corazones para mostrarles el bien y el mal y poder decidir el bien, no nada más mostrárselos y seguir tus propios designios de la carne, ¿no? Entonces para mí es tener como resultado, no me importa el método, pero el resultado debe ser tener verdaderos hijos de Dios que viven lo que está escrito y no solo lo hablan. Muy bien, bueno, por supuesto que no nos pusimos de acuerdo en las respuestas, ¿verdad? Pero pues coincidimos en que la prioridad es que la autoridad en esa iglesia sea la Biblia, porque solamente con la enseñanza genuina de las Sagradas Escrituras se van a conseguir los resultados de vidas transformadas, de adoradores genuinos. Digo, si una persona en la iglesia no entiende, por eso también una parte de la Biblia dice, ¿cómo van a creer en aquel de quien no han oído? Entonces, la gente va a adorar a Dios según la idea que le hayan formado los predicadores, ¿sí? Si le forman la idea de que tiene derecho a exigirle a Dios, de no aceptar un no por respuesta, van a tener una actitud arrogante en lugar de una adoración humilde, ¿verdad? De hecho, yo creo que en las iglesias se tiene que tocar el tema, agotar el tema lo más posible de qué idea tienen los congregantes sobre quién es Dios, porque a lo largo de la Biblia Dios se descubre cómo es, se descubre su justicia, se descubre su misericordia que se renueva cada mañana, se descubren toda su omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, y a lo largo de la Biblia tú vas mejorando tu idea de Dios, aunque en cuanto a descripción de su rostro, pues solamente nos quedamos con Jesucristo, que tomó la imagen de hombre. Entonces, pero ni aún así hay fotografías de Jesucristo. Yo no me lo puedo imaginar, y se ha jugado mucho con rostros que artistas pintan, que personajes, actores, como el último de La Pasión de Cristo, ¿cómo se llamó? Mel Gibson, personificaron de Cristo. Algunos otros, al final de la calle Plateros hay una fotografía de un Jesús y dice, este es el verdadero rostro de Cristo, y yo no digo, ¿y dónde está la garantía de que ese sea, ¿no? Si no había cámaras fotográficas en ese tiempo. Pero en fin, es que esta pregunta a mí me sigue pareciendo, como todas las anteriores también, muy buena y muy clave. Una persona, una familia que viene aporreado de la vida y anda buscando una iglesia como una medicina espiritual urgente, ¿verdad? Quiere un cambio, quiere algo diferente, ya no quiere consejos de amigos, ya no quiere filosofías, ¿verdad?, baratas. Él tiene un corazón vacío como Farruko, cantante, que se acaba de declarar cristiano, y dice, yo seguía vacío. Entonces, cuando la gente tiene eso y quiere llenarlo, anda buscando una opción, una iglesia, un lugar, ¿verdad? Porque ha oído que otros han cambiado su vida, ha oído y tal vez hasta comprobado de familias restauradas, de jóvenes restaurados, de esposos, de esposas restauradas, y dice, bueno, ¿dónde está ese proceso mágico? Yo quiero de lo que tú tienes. Y entonces llegan, y aquí el riesgo es dónde caen, dónde se vienen a meter, ¿no? Porque si les van a rascar su comezón y les van a apacentar su ego, no, pues quedan ahí enganchadas, y luego ya idealizan ese ambiente
y ellos creen que eso es lo mejor, ¿verdad? Donde ya declaran, decretan y ellos se establecen en su egolatría y creen que eso era el cristianismo y pues no, fue mal representado. Pues sí, se ha perdido, como dijo Armando, el pastor, no es a nivel al 100%, porque en la promesa de Jesucristo para nosotros, nuestro Señor dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. De alguna forma el Señor nos ha guardado, nos ha cuidado. Encontramos, por ejemplo, que en las iglesias de Asia, en el mensaje en Apocalipsis, a las iglesias de Asia, encontramos, cuando empieza con Éfeso, hay bastantes cosas que la iglesia está haciendo. Es acusada de haber dejado su primer amor, pero hay tantas cosas, paciencia, arduo trabajo, es increíble. Pero llegamos al punto en donde, por ejemplo, Sardis, parece ser que Sardis tiene solamente, el Señor la reconoce como que tiene con ella unas pocas personas que no han manchado sus ropas. O sea, ya no hay tanto trabajo. Y cuando llegamos a la iglesia de Filadelfia, en el tiempo que es, creo yo que es el tiempo nuestro, encontramos que la iglesia, hermanos, simplemente ha guardado la palabra de la paciencia del Señor, aunque tenía poca fuerza, ha guardado la palabra del Señor y no ha negado la fe. Es todo lo que está haciendo la iglesia contemporánea. Porque luego llegamos a la iglesia de la Odisea, la iglesia apóstata, y no ha hecho nada. De hecho, ya Jesús está fuera de la iglesia. Encontramos pues en la Biblia, las iglesias son las aplicamos como son tiempos, edades, exactamente, de algunas iglesias que ciertamente, como la Odisea, han sacado a Jesús de sus puertas, de su entorno, y ellos son suficientes para todo. Jesús les dice que son miserables, desventurados, pobres, ciegos, desnudos, no ven, y es otra iglesia también. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, es que estamos tan enfocados en nosotros mismos que dejamos de predicar el evangelio, la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, como dijo el apóstol Pablo. Entonces, hay tanta preocupación por hacernos un hombre, como los antiguos ninroitas, ¿verdad? Juntémonos todos, hagamos un hombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra y hagamos una torre cuya cúspide llegue al cielo, ¿verdad? Están más interesados en hacer lo que ellos quieren hacer que lo que Dios les está mandando que hagan en la palabra de Dios. Pastor, lo quiero interrumpir para pedirle que nos abunde un poco, nos ilustre, nos ilumine un poco sobre lo que Pablo dijo. ¿Qué es todo el consejo de Dios, pastor? ¿Qué es todo exponerles, enseñarles todas las facetas de Dios, ¿no? Todo lo revelado de Dios. Sí, sabemos, cuando Pablo fue convertido, o sea, cuando Saulo de Tarso fue ganado para Cristo, cuando muere Esteban, este hombre que menciona, avienta un discurso de historia increíble del Antiguo Testamento. Pablo está escuchando que Saulo de Tarso y sabe que lo que está diciendo es la verdad. Este hombre no es tonto. Saulo está educado en el Antiguo Testamento. Ahora, aparentemente Esteban vivió poco tiempo. Ha sido elegido como diácono, sirve en las mesas, pero aparte predica la palabra de Dios. Por lo tanto, al poquito tiempo es muerto, es lapidado, es apedreado por el consentimiento de Saulo de Tarso, este joven rabino. Y sin embargo, lo que pasa por la mente de Saulo de Tarso es lo que él escuchó de Esteban citar el Antiguo Testamento, lo cual significa que no eran iletrados, no eran gente incapaces o gente analfabeta en cuanto a lo religioso, a lo bíblico. Ellos sabían lo que predicaban los apóstoles, y los que predicaban enseguida, como en este caso Esteban, Felipe, Apolos, Aquila y Priscila,
los que colaboraban con Pablo después. Por lo tanto, el apóstol Pablo, que antes es Saulo de Tarso, una vez que se convierte a Cristo y tiene lo que él deseaba tener, lo cual vio en Esteban parece que muere pronto, pero ganó para Cristo, impactó realmente a Saulo de Tarso, aquel que predicó en muchas partes del mundo. Si alguien entendió Esteban era Saulo, porque era conocedor, ¿verdad? Él sabía lo que estaba diciendo. Ese es eso es parte, pastor, de todo el consejo de Dios. Dije al revés, ¿verdad? Si alguien impactó a Saulo, fue Esteban. Cuando ha ganado para Cristo, sabemos que él está un tiempo quieto porque está acomodando toda su teología, ahora guiado por el Espíritu Santo. Entonces, una crisis. No había la Biblia, lo que es el Nuevo Testamento. Había el Antiguo Testamento. Entonces él tuvo que acomodar, tuvo que ser guiado por el Espíritu Santo. Incluso cuando fue a Jerusalén y está con Santiago, el hermano del Señor, él pudo constatar de los labios de ellos todo lo que Jesús hizo estando aquí en la tierra. O sea, constató que lo que el Espíritu Santo le estaba revelando cuando se presenta con los que eran tomados como columnas de la iglesia, dice, no me corrigieron, no me agregaron nada, solamente me dijeron no te olvides de los pobres. Exactamente, o sea, todo lo que Jesús le enseñó a Saulo de Tarso es lo que él enseñó a los discípulos. Ahora, perdón que voy a abundar un poquito en esto, ¿sí? Cuando Nicodemo viene a Jesucristo de noche a buscarlo, ¿por qué viene con él? Si Nicodemo es un maestro de la ley, reconocido, ¿qué anda buscando en Jesús? Bueno, Jesús dice a los escribas, dice a ellos, les dice, escudriñad las Escrituras. Los invita a escudriñar las Escrituras porque les parece que en ellas tienen vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. O sea, no se habían dado cuenta que Jesucristo estaba en el Antiguo Testamento. Estaba revelado en el Antiguo Testamento. Es la nube que va sombreando a Israel en el desierto. Es la columna de fuego que va con Israel. Es el maná. Es la roca que da el agua. Es Jesucristo en el tabernáculo. En cada material del tabernáculo está Jesucristo en su divinidad, en su humanidad. Por lo tanto, cuando Pablo dice en Hechos a los ancianos en Mileto, dice, no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios, y se está refiriendo, hermanos, a todo lo que la palabra enseña. Por el amor, la justicia, porque a veces se presenta un Dios tan amoroso y tan pasalón, ¿verdad?, que se cree que no va a castigar. Exactamente. ¿No? Dios es solo amor. No es solo amor. Es también mucho más. Por eso el Evangelio tiene que ver con el amor de Dios y con la santidad. ¿Sí? Efesios dice, capítulo 1 dice que somos para alabanza de Dios. Para alabanza de Dios. No tiene que ver el Evangelio contigo, hermano, que me escuchas. Tú que piensas que eres el centro del universo. Tú, cantante cristiano que atraes multitudes, ¿verdad? Y que piensas que si tú no existes, esa gente no va a estar allí. No. El Evangelio se va a llevar a cabo porque tiene que ver con Dios y con su Hijo. No tiene que ver nada contigo. El Evangelio tiene que ver con el amor de Dios, porque la gente se queda, como usted dice, pastor, con el amor de Dios, pero también tiene que ver con la santidad de Dios, lo cual demanda una justicia, porque hemos ofendido su santidad. Nosotros solamente somos beneficiarios de la obra amorosa de Dios. Exactamente. No se te olvide esto. Nosotros simplemente recibimos por gracia lo que no merecemos, que es la salvación, el perdón de pecados, una vida nueva, un camino nuevo, un andar nuevo, la vida eterna para estar con el Señor en el cielo por siempre. Y sin hacer nada más que únicamente reconocer que Jesucristo lo ha hecho todo. El Evangelio, pues, no pone al hombre, al ser humano, en el centro. No, pone a Cristo en el centro. Y eso es muy importante entenderlo. Es algo así que aventé a boca de jarro, pero sí es importante que entendamos esto, porque las iglesias ahorita están más interesadas en tener un nombre,
Mire, pastor, déjenles digo algo muy importante a ustedes que me escuchan. Llegamos al punto que a las personas les importa más el estatus que les da el lugar, la iglesia, el edificio, las personas que están allí, que Cristo. Por lo tanto, están en cierto lugar por una conveniencia más bien humana que espiritual. Estamos hablando de que la gente está más interesada en lo material que en el alimento espiritual que están recibiendo. Eso no les importa mucho. Les importa que van a una iglesia donde va don fulano de tal, el hombre rico del pueblo, o la persona influyente, o aquel que es una persona que es muy importante en el Facebook, como no sé cómo se llaman estos influencers, el edificio tan elegante del templo. Todo eso les importa mucho más que lo que el pastor esté predicando. No se van a mover de ahí, pastor. Están cómodos, engañados, están cómodos, están a gusto y no son confrontados con la necesidad de todo el consejo de Dios, creer todo el consejo de Dios, ser enseñados con el evangelio de la palabra de Dios. Esto está de verdad que esto es muy delicado. Sí, muy fuerte. Es muy delicado. Sí, esta pregunta es de lo más importante que puede existir. La repito, Armando, para que participes. ¿Cuál es la mayor prioridad que debe tener una genuina iglesia cristiana? Creo que la mayor, tal vez no la mayor, pero sí una de las mayores prioridades es que los miembros, los que asistimos a la iglesia, conozcamos realmente quién es Dios, y que la iglesia no sea lo que dijo el pastor, no una iglesia, sino un centro donde se reúnen socialmente, un centro social, sino una iglesia donde la palabra verdadera sea predicada, para que haya un conocimiento en los miembros de quién es Dios. Porque hace un momento comentábamos de la iglesia primitiva, y los miembros de aquellas iglesias daban su vida porque estaban convencidos de quién era Dios, y de que no importaba de que si morían, porque ellos sabían que iban a un lugar mejor, que ellos entendían que aquí solo estamos de paso, y si tenían que escoger en vivir aquí y ir con Dios, pues Pablo decía: yo ya me quiero ir, pero a causa de ustedes tengo que esperarme un poquito más. Entonces, realmente eso es algo muy importante, que todos los miembros puedan ser enseñados y encaminados al conocimiento de la palabra de Dios, porque realmente tenemos nosotros que comprender que el esfuerzo de la iglesia es que todos los miembros, pues yo sé que es imposible, ¿verdad?, pero que nos esforcemos por alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Así es. Entonces, en aquellos tiempos los miembros daban la vida por su fe, y en estos tiempos creo que sí estaría difícil que los miembros dieran la vida por su fe. Hace tiempo, no sé si recuerda, pastor, que comentábamos cuando estábamos en la escuela, que decía alguien que si le pusieran la pistola tú dirías yo soy cristiano. Pues no, es que como Pedro, ¿no? Yo tengo, pero ellos decían, así como tener como un pase de salvación, ¿no? En el momento de que estamos en la aflicción o que estamos pasando por eso, sacas tu tarjeta y dicen: no, es que en este momento yo no soy cristiano, ya pasé el peligro y ahora ya soy cristiano otra vez. Oye, me acuerdo de un chiste, ¿no? De cómo llegaron unos, ¿cómo se llaman? Cuando tienen cubierta la cara. Esbozados con pasamontañas y armados, y cayeron a medio culto de una iglesia. Entonces dice: ok, los vamos a matar aquí, sálganse los que no son cristianos, ¿verdad? Porque nada más vamos, nuestra bronca es con los verdaderos cristianos. No, para pronto se salieron la mayoría, ¿no? Y luego se quedaron algunos: sí, nosotros sí somos. Ya se quitan la máscara y dice: sígale, pastor, continúa con el curso, con el culto. Ya se fueron los hipócritas. Eran dos miembros de allí mismo, ¿no? Que estaban disfrazados. Una buena forma de correr a los falsos. A los falsos. Pero ¿quieres comentar algo? Sí. Bueno, voy a repetir la pregunta. ¿Cuál es la mayor prioridad que debe tener una genuina iglesia cristiana? Y yo ahora diría: ¿cuál es como creyente? ¿Cuál es tu prioridad como creyente verdadero? Me gustaría comentar, ¿verdad? Un verdadero creyente no se defiende cuando Dios de una u otra forma le revela su pecado,
Sin embargo, hace lo necesario para enmendarlo. Otro tips, un verdadero creyente no deja lugar oculto a Jesús, sino que le entrega todas las áreas de su vida. Otro punto, un verdadero creyente sabe en su interior si va al cielo o no. Y digo en su interior, donde solo él y Dios lo saben, porque para quedar bien todos nos sentimos salvos y lo decimos. Pero en realidad solo tú y Dios saben si eso es verdad en tu vida o no. Otro punto, un verdadero creyente se place en obedecer la palabra de Dios día a día, en lo público y en lo secreto. Y estaba analizando hace rato que el pastor estaba mencionando el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Aquí sí ya les voy a pedir un poquito de ayuda, porque no tuve tiempo de analizarlo tan a fondo. Lo he leído varias veces, pero hoy lo vi con una perspectiva diferente. A la iglesia de Efeso, entre las cosas buenas que le muestra y las cosas malas que le muestra, le dice arrepiéntete. A la iglesia de Esmirna también, Esmirna, ahí, bueno, me voy a ir con la iglesia de Pérgamo, que también entre las cosas buenas y malas, también les pide que se arrepientan. A la de Tiatira, arrepiéntete, y lo encerré con círculos. En todos se encontró imperfección. Sí, ¿verdad? a todos menos en sí, Filadelfia. Exactamente. A Sardis le encerré aquí en círculo, arrepiéntete. A la Odisea, arrepiéntete. Y así etcétera. A Filadelfia, pues, le dice, yo conozco tus obras, he aquí. Mantente. Ajá, he puesto una puerta abierta, mantente. Entonces, a la mayoría de las iglesias les está diciendo, entre tus cosas buenas, tienes las malas, de las cuales te pido que te arrepientas porque no vas a entrar. Qué hermoso. O sea, tiene sus cosas justas que les reconoce, ¿verdad? No desecha toda la iglesia, pero les está señalando en qué cosas deben de perfeccionarse. Sí, y ahí es donde el verdadero cristiano dice, ok, no me quiero defender, quiero ver en qué estoy mal para corregirme. Si yo fuera la iglesia de Efeso y me está diciendo, tienes estas cosas buenas, pero tienes estas malas, no tendría que defenderme y decirle, pero tengo estas buenas, sino decir, ok, ¿cuáles son de las que me corriges? Me arrepiento y quiero cambiar. Un verdadero cristiano siempre quiere ser mejor y quiere cambiar. Y si no queremos cambiar y nos defendemos, entonces no somos verdaderos cristianos, porque el que ama a su padre, su deleite es obedecerle. El que no ama a su padre, pues se deleita en desobedecerlo y en retarlo, pero el retar a Dios nunca te traerá nada bueno, sino que pagarás las consecuencias de la ira de Dios sobre tu vida. Y pues eso me llamó ahorita bastante la atención. Sí, bueno, pues probablemente no haya una iglesia como la de Filadelfia. Sería difícil encontrarla. Pero si ustedes se fijan, el Señor se refiere, porque se dirige al pastor de las iglesias, ¿verdad? Sí, está hablando a las iglesias, ¿verdad? Hay que especificar, hay que recalcar, ¿verdad? Es la iglesia de Jesucristo. A la única iglesia que le dice, te voy a vomitar de mi boca, es a la iglesia de la Odisea. Encontramos ahí por lo que la palabra dice que Jesús no está dentro de la iglesia, Él está fuera. Es una iglesia tibia, no es fría ni caliente, y a un hijo de Dios el Señor nunca le va a decir, te voy a vomitar de mi boca. O sea, eso no lo encontramos en el contexto bíblico. O sea, esto es entendiendo la imperfección, pues. Lo que pasa es que la iglesia de la Odisea es la iglesia apóstata, no es la iglesia de Cristo. O sea, no era cristiana. No era cristiana, no. Perfecto. Por eso él dice que está a la puerta y llama. Y esa es la única que rechaza al 100. Al 100, sí. Las demás son iglesias que tienen, como todos tenemos, el Señor sabe esto, Él sabe esto. Por eso, inclusive cuando Él habla acerca del sembrador, Él dice que el que cayó en buena tierra dio fruto. Cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. En su gracia, en su amor, dice que la iglesia tiene la responsabilidad de dar fruto. Pero el Señor en su amor nos permite que incluso demos al 30%. Porque
todos, yo pienso que a veces no llegamos ni al 30%. Es verdad. Bueno, yo quiero aprovechar antes de que cerremos el programa de hoy. Denme su opinión sobre esta escala que les voy a presentar precisamente en respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es la mayor prioridad que debe tener una genuina iglesia cristiana? Yo tengo aquí, número 1, la prioridad número 1 es que la autoridad en esa iglesia es la Biblia, punto. Y todos los miembros tienen un altísimo compromiso con ella. Punto número 2, su prioridad es la adoración, ¿sí? O sea, si no se está haciendo predicaciones expositivas, o sea, tal y como lo dice la Biblia, no se van a formar verdaderos adoradores en esa iglesia, porque la idea que tienen de Dios es incorrecta, es distorsionada, y consecuentemente lo será también su forma de adoración. 3, toda su doctrina es sana y clara. 4, los miembros manifiestan discernimiento espiritual, todos los miembros, ¿sí? O sea, no el pastor. La exposición al evangelio hace sabio al simple, al sencillo, dice la misma palabra. Entonces de repente en una iglesia vas a encontrar que destacan en sabiduría los sencillos, ¿verdad? ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Te doy gracias, Padre, porque has escondido los secretos, ¿cómo dice? De los sabios. A los sabios, ¿ya entendido? Se los has revelado a los niños, a los humildes y a los sencillos, ¿verdad? Entonces, esta es una marca. Si quisiéramos darle algunas características a alguien que está buscando una iglesia donde congregarse y que en ella puede arriesgar hasta su alma, si se equivoca y se mete a una iglesia que ni siquiera la Biblia la toman en serio, que predican de todo menos de la palabra, pues está arriesgándose, y en base a cómo se ha moldeado por una iglesia falsa, pues va a hacer lo mismo él con su familia, con su conducta, ¿no? 5, los miembros viven una vida de santidad personal. 6, sus líderes son piadosos. 7, tienen comunión unos con otros y todos sirven según sus dones personales que han recibido del Señor. ¿Qué opinan de este orden? La autoridad es la Biblia, la prioridad es adorar, la doctrina es sana y clara, los miembros tienen discernimiento, los miembros viven una vida de santidad, los líderes son piadosos y todos tienen comunión unos con otros, sirviendo cada quien en sus talentos. Sí, es que cuando decimos que la Biblia debe de ser la prioridad y la máxima autoridad, tenemos que entender que la Biblia es la palabra de Dios, porque, bueno, hay muchas personas, tal vez aquí no se da mucho la lectura, pero si tomamos un libro de lo que sea, una historia de amor, de vaqueros, lo que sea, y empezamos a leer, pero a medio camino nos aburre y dejamos un poquito la lectura y luego brincamos al final, pues tal vez perdemos el hilo de la historia, no comprendemos en qué acabó esa historia. Pero la Biblia, cuando no la leemos, cuando no la comprendemos, no perdemos el final de la historia, perdemos nuestra alma, como dice el pastor. Entonces el conocimiento de la palabra de Dios siendo lo principal, porque conocemos a Dios, amamos a Dios cuando tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Y lo que decíamos de la iglesia primitiva, como vemos que aún los que servían mesas eran hombres llenos del Espíritu de Dios, como lo fue Esteban, Felipe, Apolos, lo que decía el pastor. Entonces aún los que servían las mesas eran hombres llenos del Espíritu de Dios, de conocimiento de lo que es Dios. Y ahora en la actualidad realmente cuando hay personas que tienen conocimiento de la palabra de Dios, pues si los ponemos a servir mesas tal vez se vayan ofendidos de la iglesia, porque ahora el que conoce la palabra dice, bueno, pues yo me quiero parar ahí enfrente a predicar. Pero cuando comprendemos lo que es la palabra de Dios, sabemos que el servicio a Dios, todo es para Dios. Dice la palabra que lo que hagamos, lo hagamos como para Dios, y más si lo estamos haciendo para Dios. Entonces todo el servicio que hagamos en la iglesia es fundamental y nos ayuda a crecer, pero el conocimiento de Dios nos ayuda a madurar, a crecer, y pues es lo único que nos lleva a la meta, decía Pablo, es lo único que nos lleva a un buen término, pastor. Perfecto. Muy bien, pues yo concluí con esa respuesta. Yo estoy bien.
Estoy de acuerdo con el pastor, lo que el pastor preguntó, ¿verdad? Las prioridades estas, Las ¿verdad? prioridades, que sí. si en ese orden estarían Sí, ustedes de acuerdo. esa es una Síntesis, vamos. muy práctica, pastor, Ujú. muy práctica. Es un cuadro muy bueno, exactamente, lo que es la autoridad de la Biblia, sí, y el trabajo de la iglesia en conjunto, porque muchas veces el creyente piensa que es obligación del pastor todo el trabajo de la iglesia, cuando que es el trabajo de cada creyente en la iglesia. De acuerdo a sus talentos. Y realmente se descuida mucho esto y se deja solo al pastor, o se deja solo a algunas personas en la iglesia y se carga el trabajo, Sí. Muy ¿verdad? bien. Vero, ¿quieres concluir tu participación? Pues echarle ganas, ¿verdad? Echarle ganas Ujú. a buscar a Dios genuinamente y ser nosotros una iglesia genuina. No importa a veces el entorno, sino tú qué decides ser, porque siempre está en ti qué decides ser. Si no estás a gusto en donde estás y ya identificaste que esa no es una iglesia genuina, búscate otra de la sana doctrina. Y si estás en ella, entonces valora a tu pastor y sigue adelante y no te canses de leer, porque es importante la lectura. Así es. Saludos, que tengan excelente día. Muy bien, pues yo insistiría, si anda usted buscando una iglesia o quiere examinar esa en la que usted se congrega, pues le repito, estos siete puntos, más o menos son una prioridad aceptable. Indiscutiblemente, pues, que el punto número 1 de una iglesia auténtica es que la autoridad sea la Biblia. Hay iglesias donde ni usan la Biblia, ¿sí? Son clubes sociales, como dijo Armando, motivacionales, son sus doctrinas, ¿verdad? Es estimular solamente a que saquen el campeón que hay en ti, ¿verdad? Y una serie de cosas, pero asegúrese que la autoridad de su iglesia sea la Biblia y todos tengan un alto compromiso con ella. Como segundo punto, que la prioridad sea la adoración. Una iglesia correcta, los miembros saben adorar al Señor porque tienen una buena idea de Dios conforme lo que la Biblia revela. Que toda su doctrina sea sana y clara. Ciertamente hay miembros que quizás no lo entiendan, pero el predicador debe de tener como función principal el dejar clara la revelación que está ahí en la Escritura, aún para ser comprendida por los indoctos, por los sencillos, por los humildes, ¿verdad? Que luego, como dice el Señor, son los que más revelación tienen y sorprenden, ¿verdad? 4, que los miembros tengan discernimiento espiritual. Cuando tú platicas con miembros de una iglesia sana, rápido salen todos de acuerdo y no hay cosas raras, no hay ocurrencias, todos tienen un discernimiento sano. 5, que los miembros se esfuercen por vivir en santidad. Esto es importante, ¿no? A veces es el distintivo principal. Cuando yo le he preguntado, bueno, ¿cuál es la línea de ustedes fundamental? La santidad, me contestó una persona de Guadalajara, la santidad. Si no enseñamos a la gente la importancia de la vida de santidad, pues los estamos acompañando en su perdición. El 6 es que los líderes sean piadosos, porque si un líder no tiene el temor de Dios, no tiene la entrega, no solo el conocimiento, ¿verdad? Porque pues el conocimiento aún un inconverso podría repetir de memoria todo el Salmo 91, el Salmo 19, qué sé yo, ¿verdad? Y última, que tengan comunión unos con otros. No debe de haber entre los miembros ausencia, distanciamiento, frialdad. Debe de haber convivencia, ¿verdad? Como la que tuvimos el domingo, ¿verdad? Donde fue grandioso, que estemos todos sonriendo. ¿Qué es lo que hacía la iglesia primitiva? Que todos los días partían el pan, asistían a la enseñanza de los apóstoles y a la oración, ¿verdad? Y se reunían todos los días, no solamente los domingos, ¿no? En las casas y en el templo. Así que bueno, pues, si ya nadie de ustedes quiere agregar nada, daremos entonces. ¿Quieres agregar algo?
Porque te veo así como indeciso. Pues damos por terminada esta sesión de preguntas y respuestas y los esperamos el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Que Dios los bendiga y tengan un excelente miércoles.